Me llamo Andrés Valenzuela. Tengo 37 años y durante 9 años trabajé como técnico de morgue en el Instituto Forense de Guadalajara. Hoy voy a contarles la historia de por qué dejé ese trabajo, y créanme cuando les digo que lo que viví en esas noches silenciosas cambió para siempre mi manera de ver la vida. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También me gustaría saber si alguna vez han trabajado en el turno nocturno y si han sentido esa extraña sensación de que el mundo de la noche es completamente diferente al del día. Ahora sí, sigamos con la historia. Cuando empecé en el Instituto Forense, tenía 28 años recién cumplidos. Acababa de terminar mi formación técnica en patología y necesitaba el trabajo desesperadamente. Mi padre había enfermado y los gastos médicos estaban consumiendo todos los ahorros familiares. El turno nocturno pagaba un poco más, y aunque mi madre me suplicó que rechazara la oferta, diciéndome que esos lugares no eran apropiados para alguien tan joven, yo insistí. Pensaba que solo sería por un tiempo, hasta que las cosas mejoraran en casa. Nunca imaginé que pasaría casi una década entre esas paredes frías de azulejos blancos y ese olor a desinfectante que nunca se va de tu ropa ni de tu memoria. El edificio del instituto estaba en la zona industrial de Guadalajara, alejado del centro, rodeado de bodegas abandonadas y calles poco iluminadas. Era un edificio de los años 70, de concreto gris y ventanas pequeñas con rejas. Durante el día había movimiento, gente entrando y saliendo, familias buscando información, abogados revisando expedientes. Pero cuando caía la noche y el turno diurno se marchaba, el lugar se transformaba completamente. El silencio se volvía denso, casi tangible, como si el aire mismo se espesara. Los pasillos largos y sus luces fluorescentes parpadeantes creaban sombras que bailaban en las esquinas. El zumbido constante del sistema de refrigeración se convertía en la única compañía. Un ronroneo grave y monótono que te recordaba constantemente dónde estabas y qué había en esas gavetas metálicas. Mi supervisor durante los primeros meses fue un hombre llamado Tomás Aguirre, un técnico veterano de casi 60 años que llevaba más de 30 trabajando ahí. Tomás era bajo, de contextura fuerte, con manos grandes y callosas que habían visto y tocado más de lo que cualquier persona debería. Tenía el cabello completamente blanco, cortado muy corto, casi al rape, y unos ojos grises que parecían haber perdido la capacidad de sorprenderse ante cualquier cosa. Usaba siempre el mismo tipo de reloj, uno digital barato con correa de plástico negro, porque decía que los relojes buenos se arruinaban con los químicos que usábamos. La primera noche que trabajé solo, después de 2 meses de entrenamiento, Tomás me dio una palmada en el hombro y me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos en la sala principal, rodeados de esas gavetas refrigeradas que cubrían toda una pared, del suelo al techo. El aire olía a formol y a ese otro olor que es imposible de describir, ese olor que solo existe en estos lugares. Andrés, me dijo con su voz ronca de fumador, esto no es como en las películas, aquí no pasa nada dramático. Es el silencio lo que te va a costar. El silencio y la rutina. Porque la rutina te hace olvidar que esto no es normal, que trabajar rodeado de lo que ya se fue no debería ser algo cotidiano. Y cuando te des cuenta de eso, cuando realmente te des cuenta, entonces decidirás si te quedas o te vas. No entendí sus palabras hasta mucho después. Los primeros años fueron, efectivamente, rutinarios. Llegaba a las 11 de la noche, me cambiaba en el pequeño vestuario que olía a humedad y a jabón industrial, me ponía el uniforme azul claro que nunca quedaba realmente limpio sin importar cuántas veces lo lavara, y comenzaba mi turno. Revisaba el registro, preparaba los instrumentos, mantenía el orden en la sala de preparación. Cuando llegaban casos nuevos durante la noche, que no era tan frecuente pero sucedía, yo era el responsable de recibirlos, documentarlos, etiquetarlos y almacenarlos apropiadamente hasta que el equipo forense llegara por la mañana.
Era un trabajo técnico, metódico, que requería precisión y respeto, pero que después de un tiempo se volvía mecánico. La sala principal, donde pasaba la mayor parte de mi turno, era rectangular, de unos 15 metros de largo por 8 de ancho. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos hasta la mitad y pintadas de un verde pálido institucional, desde ahí hasta el techo. El piso era de ese material antideslizante de color gris que nunca parecía estar realmente limpio. Había 3 mesas de acero inoxidable en el centro, con canales para los líquidos y mangueras enrolladas en las esquinas. Las lámparas que colgaban del techo eran redondas y potentes, del tipo quirúrgico, y cuando las encendías todas, la sala se iluminaba con una luz blanca y cruda que no dejaba sombras, que revelaba cada detalle con una claridad casi violenta. Pero durante la noche, yo mantenía encendida solo una, la del rincón donde estaba el escritorio donde hacía el papeleo, porque esa luz total me ponía nervioso, como si estuviera esperando que algo apareciera bajo su resplandor implacable. El frío era constante. No el frío del invierno que te hace querer un suéter, sino un frío artificial, químico, que se metía en los huesos. La temperatura de la sala se mantenía siempre a 18 grados y la de las cámaras refrigeradas a 4. Cuando abría una de esas gavetas, el aire helado salía como una bocanada de aliento fantasmal, trayendo consigo ese olor penetrante a conservantes y a algo más, algo orgánico y final que ningún químico podía enmascarar del todo. Usaba 2 pares de guantes siempre, uno de látex debajo y uno más grueso de nitrilo encima, pero aún así sentía ese frío metálico cuando tocaba las superficies de acero. Los primeros 3 años fueron estables. Mi padre mejoró lentamente, los gastos médicos disminuyeron y yo seguí en el turno nocturno porque ya me había acostumbrado, o eso creía. Había desarrollado una rutina muy específica que me ayudaba a pasar las 8 horas. Llegaba, revisaba todos los registros del día, me preparaba un termo grande de café muy cargado que traía de casa y luego me dedicaba a las tareas de mantenimiento. Limpiaba los instrumentos, reabastecía los suministros, organizaba los expedientes, verificaba las temperaturas de las cámaras cada 2 horas, como indicaba el protocolo. Llevaba siempre mi radio portátil, un aparato viejo que había sido de mi abuelo, y escuchaba programas nocturnos de música, esas transmisiones melancólicas de boleros y canciones viejas que parecían hechas para la madrugada. El sonido de las voces de los locutores, aunque fueran desconocidos, me hacía sentir menos solo. Me recordaba que afuera todavía había un mundo de gente viva, despierta, existiendo. Había otros 2 técnicos en mi mismo turno, pero en diferentes áreas del instituto. Estaba Patricia, que trabajaba en el ala de administración y archivos, y Miguel, que se encargaba del área de seguridad y mantenimiento general del edificio. Nos veíamos brevemente durante los cambios de turno y a veces compartíamos el almuerzo de medianoche en la pequeña cafetería del sótano, un espacio claustrofóbico con máquinas expendedoras que nunca funcionaban bien y mesas de plástico naranja de los años 80. Patricia era una mujer de unos 45 años, siempre con el cabello recogido en un moño apretado, que hablaba poco, pero tenía una risa contagiosa cuando algo realmente le parecía gracioso. Miguel era más joven, tal vez 32 o 33, ex policía que había dejado el cuerpo después de un incidente que nunca quiso contarnos y que ahora prefería la tranquilidad de este trabajo nocturno. Fue en mi 4.º año cuando empecé a notar los primeros cambios en mí mismo, cambios sutiles al principio, casi imperceptibles. Dejé de dormir bien durante el día, a pesar de las cortinas oscuras y el antifaz y los tapones para los oídos. Me despertaba a cada rato, sobresaltado sin razón aparente, con el corazón acelerado y una sensación de urgencia que no podía explicar. Empecé a evitar los espejos cuando estaba en el vestuario del instituto, porque algo en mi propia mirada me inquietaba. Mis ojos se veían diferentes, más hundidos, más oscuros, como si estuviera viendo algo a través de ellos que no debería estar ahí. También comencé a experimentar algo extraño con los sonidos. Ya saben cómo es. Cuando estás en un lugar muy silencioso durante mucho tiempo, tu cerebro empieza a llenar ese vacío con cosas.
Escuchaba pasos en el corredor cuando sabía que no había nadie ahí. Escuchaba el sonido metálico de las gavetas abriéndose cuando todas estaban cerradas. Una vez, juraría que escuché a alguien llorar, un llanto suave y distante, como de mujer, pero cuando salí a revisar no había absolutamente nadie en todo el ala del edificio. Le pregunté por radio a Miguel si había detectado algo en las cámaras de seguridad y me dijo que no, que todo estaba tranquilo, que probablemente había sido el viento en las tuberías viejas. Pero yo sabía que no había sido el viento. Ese llanto había sido demasiado claro, demasiado real, demasiado humano. Y esa noche, después de eso, no pude seguir con mi rutina normal. Me quedé sentado en el escritorio, bebiendo café tras café, con la radio apagada porque quería escuchar. Necesitaba escuchar si volvía a suceder. No volvió. El resto del turno transcurrió en ese silencio denso y expectante, y cuando llegó el equipo del día y salí finalmente del edificio, la luz del amanecer me pareció casi ofensiva, demasiado brillante, demasiado normal después de lo que había experimentado. Empecé a llevar un cuaderno donde anotaba estas cosas, no porque creyera en lo sobrenatural, no exactamente, sino porque necesitaba documentar lo que me estaba pasando. Necesitaba verlo escrito para entenderlo mejor. Noche del 15 de marzo, escribía. Escuché pasos en el pasillo norte a las 2:47 am. Fui a revisar. No había nadie. Las luces del pasillo parpadearon 3 veces seguidas sin razón aparente. Noche del 3 de abril. Sentí una corriente de aire frío en la sala de preparación, más frío que el aire acondicionado normal. Revisé todas las ventanas y puertas. Todo estaba cerrado. El aire venía de ninguna parte. Mi familia empezó a preocuparse. Mi hermana Lucía, que es enfermera y trabaja en un hospital privado en el centro de Guadalajara, me dijo que me veía ojeroso, que había perdido peso, que debería considerar pedir un cambio de turno. Mi madre insistía en que ese trabajo me estaba enfermando, que no era natural pasar las noches en un lugar así. Pero yo seguía necesitando el dinero. Y además, había algo más. Una parte de mí sentía que no podía irme. No todavía, no sin entender qué era lo que realmente estaba pasando. No sé si era orgullo profesional, curiosidad mórbida o simplemente terquedad, pero me quedé. El 5.º año fue cuando todo cambió de verdad. Fue una noche de julio, hacía un calor insoportable afuera, pero dentro del instituto, el aire acondicionado mantenía ese frío artificial constante. Era cerca de la 1 de la mañana y estaba organizando unos expedientes cuando escuché el timbre de la entrada de emergencia. Eso significaba que habían traído un caso nuevo. No era común recibir casos tan tarde, pero tampoco era extraordinario. Me puse los guantes, tomé el portapapeles con los formularios de recepción y fui a abrir la puerta trasera. Eran 2 paramédicos de la Cruz Roja, un hombre y una mujer jóvenes que se veían agotados. Traían una camilla cubierta con la sábana azul estándar. «Buenas noches», dijo el hombre pasándome una mano por la cara para limpiarse el sudor. «Tenemos un caso para ustedes. Situación complicada. Llegó sin señales vitales al hospital. No pudieron hacer nada. Revisé los papeles que me entregó, completé el registro de recepción y entre los 3 trasladamos la camilla a la sala de preparación. Los paramédicos se fueron rápidamente, deseosos de terminar su turno, y yo me quedé solo con mi nueva responsabilidad. Seguí el protocolo como siempre, documenté la hora de llegada, verifiqué que todos los datos en el papeleo correspondieran, tomé las fotografías requeridas. Cuando finalmente aparté la sábana para hacer la inspección visual preliminar, me encontré con un hombre de unos 50 años, con textura mediana, cabello castaño con canas. Vestía ropa casual, pantalones de mezclilla y una camisa a cuadros. No había marcas visibles, no había señales de trauma externo. Se veía como si estuviera durmiendo, con una expresión tranquila en el rostro. Lo trasladé a una de las gavetas refrigeradas, la número 17, que estaba vacía. Cerré la puerta metálica con ese sonido característico, un clank seguido del siseo de los sellos de goma al ajustarse. Actualicé el registro, archivé los papeles y volví a mi escritorio. Eran las 2:15 de la mañana
Todavía faltaban casi 6 horas para el final de mi turno. Intenté continuar con mis tareas normales, pero no podía concentrarme. Había algo en ese caso que me inquietaba, aunque no sabría decir exactamente qué. Tal vez era la expresión pacífica del rostro, tan en desacuerdo con el hecho de que esa persona ya no estaba aquí. Tal vez era simplemente el cansancio acumulado, los años de turnos nocturnos cobrando su factura. Me serví más café, encendí la radio, traté de distraerme con el papeleo atrasado. A las 3:30 de la mañana, escuché un sonido que nunca había escuchado antes. Era como un golpe sordo, metálico, que venía de las cámaras refrigeradas. Me quedé inmóvil en mi silla, con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que había sido la maquinaria, que estos sistemas viejos hacían ruidos extraños todo el tiempo. Pero entonces lo escuché de nuevo. Clank. Un golpe metálico, inconfundible, como si alguien golpeara una de las puertas desde adentro. Me levanté despacio con las piernas temblorosas. La razón me decía que era imposible, que tenía que ser un problema mecánico, tal vez expansión térmica del metal, alguna explicación lógica. Pero mi instinto, esa parte primitiva del cerebro que detecta el peligro, me gritaba que no me acercara. Clank. Otro golpe, más fuerte ahora, más insistente. Venía definitivamente de la gaveta 17. Tomé mi linterna, aunque la sala estaba bien iluminada porque necesitaba tener algo en las manos, algo sólido y real. Me acerqué a las cámaras y el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue peor que los golpes, porque ahora era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando para ver qué haría yo. Revisé el panel de control. La temperatura estaba normal, 4 grados exactos. Todas las luces indicadoras estaban en verde. No había ningún problema técnico aparente. Coloqué mi mano en la manija de la gaveta 17. El metal estaba helado, más frío de lo normal incluso para estas cámaras. Conté hasta 3 mentalmente, respiré profundo y tiré de la manija. La puerta se abrió con ese siseo familiar del aire frío escapando. La bandeja con el cuerpo se deslizó hacia afuera suavemente y ahí estaba, exactamente como lo había dejado, cubierto con la sábana blanca hasta el cuello, la misma expresión pacífica en el rostro. Nada había cambiado, pero yo sabía, con una certeza que me recorría la columna como un escalofrío, que algo había sucedido. Algo estaba diferente, aunque todo se viera igual. Revisé rápidamente si había algún signo de movimiento, si la sábana estaba arrugada de manera diferente, si había alguna marca nueva. No encontré nada. Todo estaba exactamente igual. Cerré la gaveta, me alejé y volví a mi escritorio con las manos temblando. El resto de esa noche fue una pesadilla de vigilia. No volví a escuchar los golpes, pero tampoco pude relajarme ni por un segundo. Me quedé sentado frente al escritorio, mirando fijamente las cámaras refrigeradas, esperando que volviera a suceder. Cuando finalmente llegaron las 6 de la mañana y el equipo del día comenzó a llegar, me fui de ahí más rápido de lo normal, sin siquiera ducharme en el vestuario, solo quitándome el uniforme y poniéndome mi ropa de calle. No le conté a nadie lo que había pasado. ¿Qué iba a decir? ¿Que había escuchado golpes desde una cámara refrigerada? Sonaba ridículo incluso en mi propia mente. Pero esa noche, en mi casa, cuando intenté dormir no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa gaveta, la número 17, y escuchaba ese sonido metálico. Clank, clank, clank. Volví al trabajo la noche siguiente porque era mi responsabilidad, porque necesitaba el empleo, y porque una parte masoquista de mí necesitaba saber si volvería a suceder. Durante la revisión del turno anterior, me informaron que el caso de la gaveta 17 había sido recogido temprano por la familia para el funeral. Ya no estaba ahí. Eso debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo, porque ahora sabía que estos sonidos podían suceder, que algo en ese lugar no era lo que parecía. Las siguientes semanas fueron relativamente tranquilas, sin incidentes inusuales. Empecé a pensar que tal vez había sido solo una vez, una anomalía, algo que podía atribuir al cansancio o a mi imaginación hiperactiva después de tantos años de trabajo nocturno. Pero entonces,
En agosto, sucedió algo diferente. Era una noche particularmente tranquila, sin casos nuevos, solo yo haciendo el mantenimiento de rutina. Eran como las 4 de la mañana, esa hora extraña donde la noche ya no es noche, pero tampoco es día todavía, donde todo parece suspendido en un limbo temporal. Estaba limpiando una de las mesas de acero cuando todas las luces de la sala se apagaron de golpe. No fue un apagón gradual ni un parpadeo, fue instantáneo, como si alguien hubiera accionado un interruptor. La oscuridad fue total, absoluta, porque no había ventanas en esa sala y la única luz venía de las lámparas del techo. Mi primer instinto fue quedarme completamente quieto. En la oscuridad completa pierdes todo sentido de orientación, y moverse podría significar tropezar con algo o lastimarte. Esperé unos segundos esperando que fuera solo un problema momentáneo, que las luces de emergencia se activaran. No sucedió. Recordé que había dejado mi linterna en el escritorio, a unos 5 metros de donde estaba. Empecé a caminar despacio, con los brazos extendidos hacia adelante, tratando de guiarme por memoria. Fue entonces cuando lo escuché. Una respiración. No era mía. Eso lo sabía con certeza porque yo estaba conteniendo el aliento, demasiado asustado para respirar normalmente. Era una respiración profunda, pausada, que venía de algún punto a mi izquierda, cerca de las cámaras refrigeradas. Mi sangre se congeló. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que saliera de ahí inmediatamente, pero estaba paralizado por el miedo, incapaz de mover ni un músculo. La respiración continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Luego se detuvo, y el silencio regresó, aún más opresivo que antes. Finalmente las luces volvieron a encenderse con ese zumbido eléctrico, tan repentinas como se habían apagado. Miré frenéticamente alrededor de la sala. Estaba completamente solo. No había nadie, nada fuera de lugar, ninguna explicación para lo que acababa de escuchar. Tomé mi linterna, tomé mi radio y llamé a Miguel en seguridad. «Miguel», le dije tratando de mantener mi voz estable, «¿tuvimos algún problema eléctrico hace un momento? Se apagaron todas las luces acá en la sala principal». Hubo una pausa y luego su voz crujió por el radio. «Negativo, Andrés. Todos los sistemas están funcionando normalmente. No hubo ninguna fluctuación en la red eléctrica. ¿Estás bien? Te escuchas raro». No estaba bien, nada estaba bien, pero le dije que sí, que probablemente había sido solo en mi área, un problema localizado. Colgué y me quedé ahí parado, mirando la sala que de repente se sentía hostil, amenazante. Este lugar que había sido mi segunda casa durante 5 años, ahora se sentía como una trampa, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente a mi alrededor. Los meses que siguieron fueron un lento descenso a algo que no puedo describir mejor que como desintegración. Mi salud mental comenzó a deteriorarse de maneras que no podía controlar. Desarrollé un insomnio severo, incluso durante mis días libres cuando trataba de mantener un horario normal. Perdí casi 10 kilos, porque el apetito simplemente desapareció. Mi familia estaba cada vez más preocupada. Mis amigos empezaron a distanciarse porque ya no era divertido estar conmigo, siempre distraído, siempre ansioso, siempre con esa mirada perdida de alguien que está en otro lugar mentalmente. Empecé a tener pesadillas muy vívidas. Soñaba que estaba en la sala de preparación y todas las gavetas se abrían simultáneamente y de cada una salía algo, no personas completas, sino partes, fragmentos, que se arrastraban hacia mí mientras yo estaba paralizado, incapaz de moverme o gritar. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con mi corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Mi hermana Lucía, que es enfermera, me suplicó que viera a un psicólogo, que buscara ayuda profesional, pero yo seguía resistiéndome, diciéndome a mí mismo que era solo estrés, que pasaría, que podía manejarlo. En mi 7º año en el instituto, tuve lo que solo puedo describir como un colapso. Fue una noche de octubre, fresca y ventosa afuera, pero siempre ese mismo frío artificial adentro.
Había llegado al trabajo como de costumbre, había empezado mi turno, todo parecía normal, pero alrededor de la medianoche empecé a experimentar algo nuevo y aterrador. Comencé a tener alucinaciones. Veía sombras moverse en mi visión periférica, pero cuando giraba la cabeza para mirar directamente, no había nada ahí. Escuchaba voces, murmullos indistintos que venían de todas direcciones y de ninguna. En un momento dado, juraría que vi a alguien parado junto a una de las mesas, una figura alta y oscura que me miraba fijamente, pero cuando encendí todas las luces, no había absolutamente nadie. Llamé a Patricia por el radio con la voz quebrada y le dije que no me sentía bien, que necesitaba irme. Ella vino rápidamente, me vio el estado en que estaba, pálido, temblando, sudando a pesar del frío, y sin hacer preguntas llamó a mi hermana para que viniera a buscarme. Me fui esa noche y no volví por 3 semanas. Estuve de baja médica, tomando medicamentos para la ansiedad, viendo finalmente a un psicólogo que me diagnosticó con un trastorno de estrés crónico relacionado con el trabajo. Cuando volví, le pedí a mi supervisor que me cambiara al turno diurno. Me dijo que lo intentaría, pero que no había posiciones disponibles en ese momento. Pasaron otros 6 meses, 6 meses en los que yo contaba cada hora, cada minuto, esperando que llegara el día en que pudiera salir de esos turnos nocturnos. Pero la posición nunca se abrió, o tal vez simplemente no era una prioridad para la administración. Fue en mi 8º año cuando tomé la decisión. Fue gradual, no un momento eureka, sino un lento despertar a la realidad de lo que este trabajo me había hecho. Una noche estaba revisando mi reflejo en el espejo del baño y no reconocí a la persona que me miraba de vuelta. Tenía 36 años, pero parecía de 50. Mi cabello, que había sido completamente negro, ahora tenía mechones grises. Mi cara estaba demacrada, con líneas profundas alrededor de los ojos y la boca. Pero lo peor eran los ojos mismos. Estaban muertos. No había luz en ellos, no había vida. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado, que había estado demasiado cerca de la oscuridad por demasiado tiempo. En ese momento, entendí finalmente lo que Tomás, mi primer supervisor, me había dicho en mi primera noche. La rutina te hace olvidar que esto no es normal. Yo había olvidado. Había normalizado trabajar rodeado por lo que ya no estaba. Había normalizado el silencio y el frío y esos sonidos inexplicables. Había dejado que ese lugar me consumiera lentamente, noche tras noche, turno tras turno, hasta que ya no quedaba mucho de quien yo había sido antes. Presenté mi renuncia al día siguiente. No di 2 semanas de aviso, no me despedí apropiadamente, simplemente escribí una carta breve, diciendo que por motivos de salud personal no podía continuar y que ese sería mi último día. Mi supervisor trató de convencerme de que me quedara, ofreciéndome más dinero, prometiéndome que el cambio de turno llegaría pronto, pero yo ya había tomado mi decisión. No había cantidad de dinero que valiera lo que ese lugar me estaba costando. Mi último turno fue extraño. Caminé por esos pasillos que conocía de memoria, toqué esas paredes frías que habían sido mi realidad durante tantos años y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había invertido casi una década de mi vida aquí. Había visto cosas que la mayoría de la gente nunca verá. Había aprendido lecciones sobre la fragilidad de la existencia que no pueden enseñarse en ningún libro. Pero también había pagado un precio muy alto. Cuando finalmente salí del Instituto Forense, esa última mañana, el sol ya estaba alto en el cielo. Guadalajara estaba despertando, la ciudad bulliciosa y llena de vida, gente yendo al trabajo, niños camino a la escuela, vendedores preparando sus puestos. El contraste con el mundo silencioso y frío que acababa de dejar atrás era casi violento. Me quedé parado en la acera, respirando profundamente el aire fresco de la mañana, sintiendo el calor del sol en mi cara, y por primera vez en años sentí algo parecido a la esperanza. La recuperación fue lenta. Pasé varios meses sin trabajar, viviendo de mis ahorros escasos, dedicándome a reconstruir mi salud mental y física. Comencé a hacer ejercicio, algo que había abandonado completamente
durante mis años en el turno nocturno. Empecé a comer regularmente, a dormir en horarios normales, a reconectarme con mi familia y amigos. Seguí en terapia trabajando a través del trauma acumulado de esos 9 años. Eventualmente conseguí un nuevo trabajo, en una clínica veterinaria durante el día, ayudando con los procedimientos y el cuidado de los animales. Es irónico, supongo, que después de trabajar con lo que ya no está, ahora trabajo ayudando a preservar la vida. Pero hay una diferencia enorme. Aquí hay luz, hay calor, hay esperanza. Cuando ayudo a que un animal se recupere, cuando veo a un perro mover la cola después de una cirugía exitosa, siento algo que había olvidado durante esos años en el instituto. Siento propósito. Siento que lo que hago importa de una manera positiva y vital. Ahora tengo 37 años. He pasado casi un año desde que dejé el instituto forense y todavía cargo con las cicatrices de esa experiencia. Hay noches en que no puedo dormir, en que los sonidos de la casa me sobresaltan, en que me despierto con ese olor a desinfectante en mi nariz, aunque sé que no está realmente ahí. Hay días en que veo una ambulancia pasar con las luces encendidas y mi mente automáticamente comienza a calcular tiempos y procedimientos, viejos hábitos que parecen imposibles de romper. Pero también he aprendido lecciones valiosas, aunque hayan venido a un costo muy alto. He aprendido sobre la fragilidad de la vida, sobre cómo todo puede cambiar en un instante. He aprendido a valorar cada momento, cada respiración, cada amanecer. He aprendido que hay trabajos necesarios, trabajos que alguien tiene que hacer, pero que no todos estamos hechos para hacerlos indefinidamente. Y he aprendido que reconocer tus límites, admitir que algo te está destruyendo y tener el valor de alejarte, no es cobardía sino supervivencia. A veces me pregunto sobre las cosas que experimenté en esos turnos nocturnos, los sonidos inexplicables, las luces que se apagaban, esa respiración en la oscuridad. ¿Fueron reales? ¿Fueron alucinaciones causadas por el estrés y el agotamiento? ¿Fue mi mente tratando de procesar el trauma de estar constantemente rodeado por lo que representa el fin? No tengo respuestas, y la verdad es que ya no las necesito. Esas experiencias, reales o imaginadas, fueron señales de que necesitaba salir de ahí, y finalmente las escuché. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia es esto. Escuchen a su cuerpo y a su mente cuando les digan que algo no está bien. No ignoren las señales de advertencia pensando que son débiles o que pueden aguantar un poco más. Yo aguanté 9 años cuando debería haber salido después de 5, tal vez incluso antes. Perdí años de mi vida a la oscuridad, al frío, al silencio opresivo de esos turnos nocturnos. No cometan mi error. Y si trabajan en campos similares, si su trabajo los pone en contacto constante con situaciones difíciles, busquen ayuda. No hay vergüenza en admitir que necesitan apoyo, que las cosas se están volviendo demasiado pesadas. La fortaleza no está en aguantar hasta que te quiebres, sino en reconocer cuándo necesitas ayuda y buscarla antes de llegar a ese punto. Tomás, mi primer supervisor, se retiró el año pasado después de más de 30 años en el instituto. Lo vi hace unos meses en un café del centro y nos sentamos a conversar. Le pregunté cómo lo había hecho, cómo había podido trabajar ahí durante tanto tiempo sin que lo destruyera. Me miró con esos ojos grises que ahora entiendo mejor y me dijo algo que nunca olvidaré. Andrés, me dijo, la diferencia entre tú y yo es que yo nunca olvidé que lo que hacíamos ahí no era normal. Nunca dejé que se volviera rutina en mi corazón, aunque lo fuera en mis manos. Mantuve siempre una distancia, un espacio sagrado dentro de mí que ese lugar no podía tocar. Tú, en cambio, te sumergiste completamente, y nadie puede hacer eso por tanto tiempo sin ahogarse. Tenía razón. Yo me había sumergido completamente. Había dejado que ese trabajo definiera quién era. Había permitido que la oscuridad de esos turnos nocturnos impregnara cada aspecto de mi vida. Y casi me cuesta todo. Mi salud, mis relaciones, mi cordura. Pero logré salir. No intacto, no sin cicatrices, pero vivo y con la oportunidad de reconstruir. Así que si están pensando en trabajar en un campo similar, o si ya están en uno,
y empiezan a sentir que algo no está bien, por favor, presten atención a esas señales. La vida es demasiado preciosa, demasiado breve, para desperdiciarla en lugares que nos consumen. Hay trabajos necesarios, sí, pero también hay límites a lo que cualquier persona puede y debe soportar. Ahora, cuando llega la noche y miro por mi ventana, veo las estrellas, veo las luces de la ciudad, veo vida. Ya no veo esas paredes blancas de azulejos, ya no escucho ese zumbido constante de la refrigeración, ya no huelo ese olor a formol que nunca se iba. Y por eso, a pesar de todo lo que pasé, a pesar de los años perdidos y el dolor experimentado, estoy agradecido, porque salí, porque sobreviví, y porque ahora puedo contar esta historia, tal vez para advertir a otros, tal vez simplemente para liberar finalmente todo lo que cargué en silencio durante tanto tiempo. Trabajé como técnico de morgue durante 9 años. Lo que viví en esos turnos nocturnos me cambió para siempre, pero al final también me enseñó el valor de la luz, del calor, de la vida. Y esa es una lección que, aunque costosa, no cambiaría por nada. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has pasado por algo similar o conoces a alguien que está luchando con un trabajo que lo está consumiendo, déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y saber que no estoy solo en esto. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y recuerden, siempre hay luz al final del túnel, aunque a veces tengamos que buscarla con mucha determinación. Hasta pronto.